El crimen organizado en México acaba de dar un giro inesperado y alarmante. En un suceso que ha dejado a toda la nación en vilo, se ha confirmado el secuestro de uno de los hombres más poderosos y estratégicos en el narcotráfico mexicano, el jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Este evento, tan impactante como sin precedentes, ha dejado en claro que el juego del crimen organizado ha alcanzado nuevos niveles de incertidumbre y peligrosidad. Las implicaciones de este secuestro son mucho más profundas de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. No se trata solo de la desaparición de un individuo dentro de la estructura de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Se trata de un golpe directo a la estabilidad de un imperio del narcotráfico que hasta ahora parecía intocable. Con el secuestro de uno de los pilares de la seguridad de El Mayo, el panorama criminal mexicano se ha trastornado y se ha abierto una puerta a interrogantes aún no resueltas. ¿Qué significa este secuestro para el futuro del Cártel de Sinaloa? ¿Estamos siendo testigos de un cambio drástico en la jerarquía del narcotráfico mexicano? Este suceso ha encendido las alarmas dentro y fuera de México. Mientras el gobierno y las fuerzas de seguridad intentan comprender las repercusiones inmediatas, los expertos especulan sobre un posible conflicto interno dentro del cártel o una represalia por parte de algún grupo rival. Lo cierto es que este secuestro está reconfigurando no solo el poder dentro del cártel de Sinaloa, sino también el equilibrio de poder en el crimen organizado a nivel nacional e internacional. La pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá cuando los más poderosos ya no están tan seguros? Para entender la magnitud de este secuestro, es necesario conocer quién es el Mayo Zambada y por qué su influencia en el crimen organizado mexicano es tan relevante. Ismael El Mayo Zambada es una de las figuras más temidas y respetadas en el mundo del narcotráfico, no solo en México, sino a nivel mundial. Su nombre ha sido sinónimo de poder, sigilo y resiliencia, y es considerado por muchos como el cerebro detrás de una gran parte de las operaciones del Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más grandes y exitosos del mundo. A lo largo de los años, El Mayo ha logrado mantenerse en la cima sin recurrir a los medios de comunicación, evitando la notoriedad de otros narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, quien en su momento acaparó la atención mundial por su capacidad para evadir la justicia. Zambada, por el contrario, ha preferido operar en las sombras, manejando con destreza sus negocios ilícitos y asegurándose de que su organización funcione como una maquinaria bien aceitada. A pesar de su bajo perfil, su influencia ha sido incuestionable dentro del Cártel de Sinaloa, donde se ha ganado el respeto de aliados y rivales por igual. En el contexto del crimen organizado mexicano, la figura de El Mayo es fundamental. No solo por su capacidad para coordinar el tráfico de drogas, sino por su habilidad para gestionar alianzas, resolver conflictos y mantener el control sobre territorios que otros cárteles intentan disputar. A lo largo de los años, ha demostrado ser un maestro en el arte de la negociación, lo que le ha permitido mantener una estructura de poder sólida dentro de su organización. Pero ahora, con la desaparición de su jefe de seguridad, ¿cómo se verá afectado este imperio? Este secuestro no solo pone en riesgo la seguridad de El Mayo, sino que también plantea la posibilidad de una fractura interna en el cártel, algo que hasta ahora parecía impensable. Escucha. Cállense. A la verga se agarraron. Es que ya se están metiendo los chapos para allá con El Mayo, pues. Oye, ¿qué lo cambiaron? Hoy. El secuestro del jefe de seguridad de El Mayo Zambada no solo ha dejado en shock a México, sino que ha abierto un abanico de preguntas cruciales que podrían definir el futuro del narcotráfico en el país. Si El Mayo ha logrado evadir la justicia y mantener su poder durante tantos años, ¿qué tan vulnerable es su organización ahora? ¿Está este secuestro el principio de un golpe fatal para su estructura interna, o se trata solo de un episodio aislado que será rápidamente resuelto? Más aún, ¿qué implicaciones tendrá este suceso para el panorama criminal de México en general?
Si bien el cártel de Sinaloa ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse y sobrevivir a los golpes que recibe, este secuestro podría ser un indicio de que las dinámicas dentro del cártel están cambiando. Los cárteles rivales, como el cártel Jalisco Nueva Generación, podrían estar aprovechando la oportunidad para debilitar la posición de Zambada y su organización. Pero también existe la posibilidad de que este secuestro sea un reflejo de una lucha interna, una puja por el poder dentro del mismo cártel de Sinaloa. Lo cierto es que, con la desaparición de esta figura clave, el futuro de El Mayo Zambada y su cártel se ha vuelto incierto. Es inevitable preguntarse si este es el inicio de una nueva era en el crimen organizado mexicano, una era donde incluso los más poderosos pueden caer. ¿Estamos ante el principio del fin para el cártel de Sinaloa? ¿O simplemente hemos sido testigos de un golpe momentáneo que no logrará trastocar la estabilidad de una de las organizaciones más antiguas y poderosas de México? En este contexto, la desaparición del jefe de seguridad de El Mayo Zambada no solo plantea la pregunta sobre su futuro, sino también sobre el de todos aquellos involucrados en el narcotráfico en México. Lo que antes parecía inquebrantable ahora está en la cuerda floja. ¿Qué sorpresas nos depara a este país donde el crimen organizado ha alcanzado niveles tan complejos y difíciles de prever? Este es solo el inicio de un capítulo más en la historia de la lucha por el poder dentro del narcotráfico en México, un capítulo que podría cambiar para siempre el rumbo de la violencia, el control territorial y la lucha por la supremacía en el crimen organizado. El secuestro de una figura tan importante dentro del cártel de Sinaloa nos recuerda que, en este mundo, hasta los hombres más poderosos pueden caer. El jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada no era una figura cualquiera dentro del cártel de Sinaloa. Su nombre, aunque mantenido en el anonimato por razones de seguridad y estrategia, representaba la columna vertebral de la protección y la operatividad de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Este hombre era más que un simple guardia. Era la primera línea de defensa de El Mayo y el encargado de asegurar que sus operaciones clandestinas se mantuvieran en funcionamiento sin contratiempos. Para Zambada, cuya vida ha estado marcada por la necesidad de permanecer en las sombras, la protección personal era más que un lujo, era una necesidad vital. A lo largo de los años, el jefe de seguridad de El Mayo se convirtió en una figura de confianza absoluta. No solo protegía a Zambada de amenazas externas, sino que también gestionaba la seguridad de las instalaciones más sensibles del cártel, como los puntos de producción de drogas, las rutas de tráfico y los puntos de encuentro entre los líderes del cártel. Además de sus funciones de seguridad física, este hombre era responsable de manejar información extremadamente confidencial, lo que le daba un poder considerable dentro de la organización. Su cercanía con Zambada le permitía conocer detalles de las operaciones y los planes más secretos del cártel, lo que lo convertía en un eslabón crucial en la maquinaria de poder del cártel de Sinaloa. Su importancia en la organización no puede subestimarse. El hecho de que fuera elegido para ocuparse de la seguridad de El Mayo Zambada implica que poseía una lealtad inquebrantable y un historial impecable de habilidades en la gestión de situaciones de alto riesgo. En el mundo del narcotráfico, la confianza es uno de los activos más valiosos, y su posición como jefe de seguridad lo convertía en un hombre clave, alguien que no solo garantizaba la integridad física de Zambada, sino que también velaba por la seguridad de todo el entramado criminal que operaba bajo su supervisión. La influencia del jefe de seguridad de El Mayo no se limitaba a la protección personal del líder. Dada su cercanía con el círculo más íntimo de Zambada, este hombre tenía un rol fundamental en la toma de decisiones dentro de la estructura del cártel. Su conocimiento de los movimientos de la competencia, de las rutas de distribución y de las dinámicas internas del cártel lo convertían en un miembro indispensable. Más que un simple guardia, el jefe de seguridad era un estratega silencioso que colaboraba en la organización de las operaciones más delicadas, manejando la logística de la protección de Zambada y otros miembros clave del cártel, y asegurándose de que las comunicaciones internas no se vieran comprometidas. El secuestro del jefe de seguridad de El Mayo Zambada ocurrió bajo circunstancias que aún están siendo investigadas. La información disponible sobre el evento es escasa, pero algunos detalles clave han comenzado a surgir.
El secuestro tuvo lugar en una de las zonas de alto riesgo del país, donde las disputas territoriales entre cárteles rivales son constantes. Este tipo de zonas, llenas de peligros y enfrentamientos, se han convertido en el escenario habitual de secuestros, ejecuciones y otros actos violentos relacionados con el crimen organizado. Se especula que el secuestro pudo haber sido perpetrado por un grupo rival, tal vez como parte de una estrategia para desestabilizar al cártel de Sinaloa o simplemente para enviar un mensaje de poder. No mames. No mames, güey. Otros analistas sugieren que el secuestro podría ser el resultado de una disputa interna dentro de la misma organización, una maniobra de quienes buscan debilitar la estructura de Zambada o tomar el control de las operaciones del cártel. Sea cual sea la motivación, este secuestro ha alterado drásticamente la situación dentro del cártel de Sinaloa y ha dejado a todos preguntándose si las cosas seguirán igual para el Mayo y su organización. Lo que hace este secuestro aún más desconcertante es la figura de la víctima. El jefe de seguridad de El Mayo Zambada no es un hombre cualquiera dentro del cártel. Es alguien que ocupa un lugar clave en la jerarquía y cuyo conocimiento de la organización y sus secretos podría tener implicaciones importantes para las operaciones del cártel. Por lo tanto, el secuestro de una persona de esta categoría podría tener consecuencias mucho más graves que la simple desaparición de un miembro de bajo rango. Las repercusiones inmediatas de este secuestro no se han hecho esperar. En primer lugar, la desaparición del jefe de seguridad podría desencadenar una serie de represalias dentro del cártel de Sinaloa. Es bien conocido que este cártel opera bajo una estricta disciplina y que cualquier ataque a sus miembros, especialmente a figuras clave, no queda impune, incluso en otras partes del país, buscando venganza contra aquellos responsables del secuestro. Este evento también podría cambiar la dinámica interna del cártel. Si bien el Mayo Zambada ha logrado mantenerse firme en su posición durante décadas, la pérdida de una figura tan clave como su jefe de seguridad podría generar incertidumbre sobre el futuro de la organización. El vacío dejado por el jefe de seguridad podría ser aprovechado por otros miembros del cártel, que podrían intentar tomar el control de la seguridad interna o aprovechar la situación para aumentar su poder dentro de la estructura del cártel. Además, los cárteles rivales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cártel del Golfo, podrían ver este evento como una oportunidad para atacar las debilidades del cártel de Sinaloa. Los rivales podrían intentar aprovechar la situación para tomar el control de territorios disputados o para presionar a Zambada en sus negociaciones, generando aún más tensiones en un ambiente ya de por sí volátil. Este secuestro plantea una pregunta importante: ¿quién gana con este acto? ¿Es este un golpe directo de un cártel rival? ¿O hay intereses internos dentro del cártel de Sinaloa que buscan hacerle daño a El Mayo Zambada? Aunque aún no se han confirmado detalles definitivos sobre los responsables, este secuestro deja en evidencia una lucha por el poder, un golpe en la estructura de un imperio criminal que podría tener consecuencias aún más grandes de lo que se podría haber anticipado. En conclusión, el secuestro del jefe de seguridad de El Mayo Zambada es solo el principio de un fenómeno mucho más complejo, que podría desatar una serie de eventos inesperados que reconfigurarán el panorama del narcotráfico en México. Las repercusiones políticas, sociales y criminales aún están por verse, pero lo que es indiscutible es que este evento alteró la seguridad y estabilidad del cártel de Sinaloa, dejando a todo el mundo preguntándose qué sucederá a continuación. El secuestro del jefe de seguridad de El Mayo Zambada no es un evento aislado. De hecho, se inserta dentro de un contexto más amplio de luchas internas y enfrentamientos violentos en la historia reciente del narcotráfico mexicano. A lo largo de los años, diversos cárteles han experimentado fracturas internas que han desencadenado en confrontaciones violentas. Ejemplos notables incluyen las luchas internas dentro del cártel de Sinaloa durante la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, que llevaron a disputas por el control del cártel entre las facciones leales a El Chapo y las que seguían a El Mayo Zambada.
Esto demostró que incluso las organizaciones criminales más poderosas y aparentemente estables no son inmunes a los conflictos internos. En particular, las fracturas dentro de los cárteles han sido comunes y muchas veces se han resuelto mediante actos violentos como secuestros, asesinatos o traiciones. Se subieron los chapos morosos el día de ayer. Primero que nada, tú, Gavilán, dijiste que no querías guerra cibernética. Y es lo primero que estás haciendo. Déjate de colonadas y sal al topón. Ya sabes dónde estamos. Nosotros no levantamos gente inocente para grabarla. Y que digan mentiras de los patrones a como lo están haciendo ustedes en Culiacán. Levantando gente inocente. Y porque le ven un sombrero colgado o porque le ven alguna gorra con iniciales MF, los matan inocentemente. Así pasó con los 10 que tiraron ahí en la salida sur de frente del Splash. El chavalo del video de ayer también le tocó pasar por algo así. Ahí se mira el video cómo lo obligan a decir cosas que no son. Háganse nombres, salgan a pelear bien como los hombres, a las orillas de Culiacán. Pérdidas. Vea pérdidas de gente inocente. Nosotros no nos hemos querido meter por ustedes por lo mismo, porque la gente no tiene la culpa de las pendejadas que hicieron con el señor del... No es raro que un miembro de alto rango de una organización como el Cártel de Sinaloa, que juega un papel clave en la protección de líderes o el manejo de información sensible, se convierta en blanco de su propia gente o de rivales externos. El secuestro del jefe de seguridad de Zambada podría estar relacionado con disputas internas por el control de rutas de tráfico o el manejo de territorios, que son temas recurrentes en la historia del narcotráfico. Por otro lado, debemos considerar que, a menudo, los cárteles rivales no dudan en utilizar métodos extremos para debilitar a sus competidores. La historia reciente está llena de ejemplos de cárteles como el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, que han utilizado secuestros y asesinatos como una forma de guerra psicológica, buscando minar la confianza dentro de las organizaciones rivales y provocar una desestabilización interna. Este tipo de táctica está diseñada para crear un caos que puede ser aprovechado para ganar terreno o imponer demandas. Por lo tanto, el secuestro de una figura de tal relevancia dentro del cártel de Sinaloa podría ser interpretado como un movimiento calculado, ya sea por los propios miembros del cártel que buscan ajustar su poder interno o por los rivales que intentan aprovechar cualquier fisura en la organización para socavarla. El panorama histórico de enfrentamientos internos y golpes a figuras clave dentro del crimen organizado mexicano sugiere que la estabilidad de un cártel nunca está garantizada, y el secuestro de un hombre de confianza de El Mayo Zambada solo podría ser la punta del iceberg de una serie de eventos mucho más amplios. El Mayo Zambada ha sido un actor clave en el narcotráfico mexicano durante varias décadas. Su habilidad para mantenerse fuera del radar de las autoridades, a diferencia de su antiguo aliado el Chapo, le ha permitido consolidarse como uno de los hombres más poderosos del crimen organizado en México. A lo largo de los años, el Mayo ha operado de manera más sigilosa, evitando los enfrentamientos directos y prefiriendo una red de alianzas que le ha permitido expandir su imperio y fortalecer su posición frente a las autoridades y otros cárteles. Sin embargo, este secuestro pone en riesgo la reputación de El Mayo como un líder capaz de mantener el control sin caer en el caos. Para un hombre que ha construido su imperio sobre la base de la discreción, el control total y la inteligencia estratégica, ver que uno de sus hombres más cercanos es secuestrado es una señal de debilidad. La pregunta es si este acto será una grieta que se abrirá en su estructura de poder o si, por el contrario, lo motivará a reforzar su control de manera aún más estricta. El Mayo, conocido por su astucia para manejar situaciones complejas, tendrá que lidiar con las repercusiones de este secuestro con rapidez. Esto implica que deberá poner en marcha una serie de medidas para asegurarse de que el cártel de Sinaloa no se desmorone bajo la presión de este golpe. En términos de control de rutas y la gestión de los recursos del cártel, el Mayo deberá actuar con rapidez para evitar que la rivalidad interna y las agresiones externas se conviertan en un peligro inmediato para su imperio. El secuestro de su jefe de seguridad podría abrir brechas en la organización que otros grupos rivales, como el CCJNG, intentarán explotar. En este sentido,
El Mayo se enfrenta al desafío de restaurar su autoridad, manteniendo al mismo tiempo el control sobre el flujo de drogas, los territorios que controla y las relaciones con otros actores clave dentro del crimen organizado. Desde un punto de vista estratégico, la desaparición del jefe de seguridad de El Mayo Zambada podría tener consecuencias mucho más amplias que el simple hecho de perder a un hombre de confianza. El cártel de Sinaloa depende enormemente de la seguridad y la confidencialidad para llevar a cabo sus operaciones sin que las autoridades o los cárteles rivales se enteren de sus movimientos. Un golpe en la seguridad de su círculo más cercano podría poner en peligro la capacidad del cártel para operar con la misma eficiencia y discreción que ha mantenido durante tantos años. Además, el hecho de que alguien tan cercano a El Mayo haya sido secuestrado podría poner en alerta a sus aliados internacionales. Países como Estados Unidos, que han seguido de cerca las actividades del cártel de Sinaloa, podrían interpretar este acto como un signo de que la organización está en un proceso de descomposición interna, lo que podría incentivar una mayor cooperación entre gobiernos para debilitarla aún más. Los rivales del cártel, como el CJNG, podrían ver este suceso como una oportunidad para arrebatarle territorios clave o alianzas cruciales, lo que significaría un cambio en el mapa del narcotráfico. En un país donde los cárteles de la droga tienen un control tan grande, las instituciones deben cuestionarse cómo mejorar su capacidad para combatir estos grupos y proteger a aquellos que están en el corazón del poder criminal. ¿Hasta dónde llega la influencia de los cárteles en las instituciones del país? ¿Qué otros sucesos podría traer consigo este evento? ¿Y qué acciones tomará el gobierno para restablecer el orden? El secuestro de uno de los hombres más cercanos a El Mayo Zambada es una señal de que incluso en un país como México, donde el crimen organizado tiene una influencia tan profunda, ni los hombres más poderosos están exentos de ser alcanzados por el caos que ellos mismos han creado. Este evento deja una pregunta inquietante. Si los hombres más poderosos no son intocables, ¿quién puede estar realmente a salvo en un entorno donde la violencia, la corrupción y el poder siguen jugando un papel primordial? La lucha por el control, el poder y la supremacía dentro del narcotráfico mexicano está lejos de terminar. El secuestro del jefe de seguridad de El Mayo Zambada es solo un capítulo más en esta historia de traición, guerra y rivalidad. Y la pregunta persiste: ¿quién será el siguiente en caer?